Andes. Por eso también tenemos lo que son diversos climas. Tenemos lo que es en el agua en estado sólido y también en el estado líquido. En el estado sólido tenemos lo que son los nevados y también los glaciares. Muchos de estos glaciares y nevados son de agua dulce, por lo tanto van a servir como fuente hidroeléctrica para que provea también este elemento vital a todas las zonas donde hay existencia de población, habitantes humanos y también de muchos seres vivos, porque si vemos quiénes necesitan el agua, necesitamos todos los seres vivos, seamos animales, plantitas y sobre todo los seres humanos. ¿Nos imaginaríamos un mundo sin agua? Pues todo el mundo estaría en caos, no habría que comer, no habría lo que sería esa higiene que toda persona debe mantener. Entonces ahí estaríamos cayendo en una desgracia si no existiera esta presencia de agua y estaríamos como algunas zonas del continente africano, ¿no? Entonces hay que cuidar a este recurso natural básico. ¿Por qué? Porque sabemos que esta contaminación ambiental va a terminar desapareciendo al agua dentro de varios años y por el momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuidarlo, ¿ya? Entonces, en el territorio peruano existen lo que son 3 cuencas hidrográficas. Estamos hablando de 3 cuencas o vertientes que hay en el Perú. Una de ellas es la cuenca del Pacífico, que vamos a referirnos sobre todo al Océano Pacífico. Los ríos van a desembocar aquí en el mar peruano, ¿ya? No son de características muy largas como lo pueden ser del territorio amazónico. Ahora, tenemos la cuenca del lago Titicaca, como ven ahí abajito está señalando la vertiente del Titicaca. ¿Ya? Aquí pues tenemos que es una cuenca endorreica que no tiene salida a otro lugar, solamente se queda en el lago. El lago Titicaca o esta cuenca lo vamos a compartir con el país vecino que se encuentra hacia lo que es el sureste, que es Bolivia. ¿Ya? Lo vamos a encontrar junto a Bolivia. Este lago es navegable y también es habitado. Si ustedes investigan, ahí está una comunidad. Podemos ver también en reportajes, videos, imágenes, entre otros. Ahorita también lo vamos a observar en la diapositiva. ¿Ya? Es el lago más grande del mundo y el segundo más extenso en Sudamérica. Tiene un aproximado de 8.380 kilómetros cuadrados. Tenemos después otra cuenca que es la del Amazonas. La del Amazonas va a representar la mayor parte de nuestro territorio porque va a incluir todo lo que es la selva del Perú. Ya la Amazonía desemboca en el Atlántico, en este caso, es la cuenca más extensa y caudalosa del mundo. Ahí se encontramos el río principal, el Amazonas, ¿no? El Amazonas es el más grande también y caudaloso. Hablamos sobre esos dos términos, la cuenca hidrográfica y una vertiente hidrográfica. ¿Ya? La cuenca hidrográfica es el territorio que comprende un río y sus afluentes. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser este territorio de la cuenca hidrográfica. Una vertiente hidrográfica es una agrupación de cuencas hidrográficas que tienen como características común a los mismos ríos y en este caso, pues se vierte en un mismo lugar, puede ser en el mar o océano. Ya en este caso tenemos a lo que va a ser la vertiente del Titicaca, que no va a descender en ningún océano. Entonces, como dice aquí nuestra información, el Perú posee un 4% de agua dulce, que se encuentra tanto en las vertientes del Pacífico, del Atlántico y del lago Titicaca. Esta agua dulce la podemos encontrar en nevados y también en glaciares o ríos, porque si hablamos si fuera solamente del mar, estaríamos encontrando agua salada, ¿ya? Pero agua dulce encontramos en ríos, lagos, lagunas, glaciares, nevados.
Ahora, una cuenca. Como ya vamos a hablar, vamos a escuchar bastante el término mayor de cuenca. ¿Ya? Es también denominado una cuenca fluvial. ¿Por qué? Porque va a pasar por los ríos. ¿Ya? Es el área superficial drenada por un sistema de ríos. ¿Ve? Así nos dice la definición. ¿Ya? Hay ríos que desembocan en el océano, que desembocan en el continente y que se filtran al subsuelo, como son los de la cuenca arreica. ¿Ya? En este caso, una cuenca arreica es la del Titicaca. Los demás sí desembocan en otros lugares. Muy bien. En el Perú existen Pero 106 Titicaca no es una laguna. también, pero está considerado en este caso como cuenca, hija. Es una cuenca rica. ¿Por qué? Porque va a recibir la afluencia de lo que son ríos. Ya, eso por eso. Es una cuenca, es la que recibe la afluencia de los ríos. Por ejemplo, no vemos en la imagen aquí de una cuenca. ¿Están observando la imagen de la cuenca? Sí. Ya, en esto de la cuenca B tenemos acá, ¿no? Imaginemos que la parte superior donde dice divide es la montaña, el nevado, el cerro donde está lo que es el agua en estado sólido, están los glaciares o los nevados. De ahí va a descender lo que son ríos, formaciones de ríos, que se van a unir, van a formar en uno solo, van a seguir formándose, por eso podemos ver que hay cuencas del Amazonas y también del Pacífico. Y también una rica va a ser que estos ríos van a desencadenar o van a desembocar en lo que va a ser la laguna del Titicaca. ¿Ya? Entonces, una cuenca es la que va a tener la desembocadura de varios ríos. Ahorita vamos a ver qué ríos desembocan en lo que va a ser el lago Titicaca. ¿Ya? A ver, entonces, número de cuencas que existen en el Perú son 106. ¿Ya? El promedio anual que tienen los tamaños, pues es de 780 millones de, en este caso, de metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, el 90% es agua que se va al Atlántico a través del río Amazonas, ¿ya? Y el 10% de estos ríos se aprovecha para actividades del ser humano, como por ejemplo puede ser la agricultura o para su propia solvencia o existencia, ¿ya? Por eso acá se forman lo que van a ser las, en este caso, formaciones hidroeléctricas para que exista lo que es la vivencia en varias zonas, sea rural o también sean en las ciudades. Ahora, ya les mencionaba que existen 3 vertientes del Amazonas, del Pacífico y del Titicaca. Esta área, pues, del Pacífico ocupa el 22%, el Amazonas el 74% y el Titicaca el 4%. Entonces tenemos que el mayor o el más extenso es la vertiente del Amazonas, también por el territorio en cual se ubica, que es el mayor, el de mayor espacio y expansión que va a ser toda nuestra Amazonía peruana, desde selva alta hasta lo que es selva baja. ¿Ya? Entonces, eso es. La vertiente del Pacífico va a ocupar todo lo que es la costa, desde Tumbes hasta Tacna, ¿ya? Y va a compartir un poco con lo que es la sierra. Entonces, vamos a ver que estos van a tener ese espacio. Ahora, hablemos ya en sí de lo que es la cuenca del Pacífico, ¿ya? Por esta cuenca descienden 53 ríos y si ustedes se acuerdan de nuestras clases pasadas, también decíamos que estos 53 ríos van a formar lo que son los valles costeros, ¿ya? Donde se va a poder producir lo que es la agricultura y también la vivencia o formación de población. ¿Ya? Esto va a desencadenar en el Océano Pacífico. Los ríos que se van a formar van a pasar por todo lo que es la costa y van a desembocar en lo que es el Océano Pacífico. ¿Cuáles son las características que tienen pues estos ríos? Es que son torrentosos, de caudal irregular, no son estables, pueden variar si hay lluvia o si no hay lluvia. ¿Ya? Tiene fuertes crecidas en verano, porque recordemos que en verano en la sierra está lloviendo. Entonces, si en la sierra llueve, va a hacer que el caudal del río de la costa
ascienda. Entonces se puede ver que son con crecidas en verano y en invierno son secos porque ya en la sierra está haciendo lo que es el sol y no hay mucha presencia de estas precipitaciones o lluvias, ¿ya? En la costa ninguno de los ríos es navegable, excepto el río de Tumbes en la época de verano. Ahí sí se puede lo que es navegar porque también aumenta el caudal y se va a poder realizar ese tramo. ¿Ya? Otra característica de los ríos que abundan acá es que son de corta dimensión, no son largos. ¿Ya? Eso también recordemos. Después, esta tiene extensión del occidente del Perú, hablamos de toda la costa, hacia el mar de las 200 millas que posee el Perú. ¿Ya? Nace en las alturas de la cadena occidental de los Andes peruanos. Estamos hablando de la cordillera de los Andes, nace de la parte más alta de los 8 pisos ecológicos de la cordillera. ¿Ya? Su dirección va de este a oeste a lo que sería el Océano Pacífico. Desemboca en el mar peruano. Es el tipo de cuenca exorreica porque sí desemboca en un lugar. Entonces sí, este caso tiene lugar de final, ¿no? Entonces ahí. Y también contiene ríos arreicos, ríos que no van a desembocar en el mar. Entonces ahí vamos a ver que tiene esos ríos, tanto exorreicos como arreicos, ¿ya? ¿Cuáles son los ríos que conforman pues toda esta cuenca del Pacífico? Tenemos desde Tumbes hasta lo que va a ser nuestra querida Tacna, ¿ya? Está en Tumbes el río Zarumilla, el río Tumbes, en Piura está el río Chira, el río Piura, en Lambayeque, y como pueden ver, síganme con la lectura, el río La Leche, río Lambayeque, río Reque, río Taimi y río Chancay. En La Libertad tenemos 3 ríos, río Chicama, río Moche, río Virú. En Ancash tenemos el río Santa, en Moquegua el río Osmore, en Tacna río Locumba y río Caplina. Después pasamos a lo que sería Lima. Río Fortaleza, río Guaura, río Chancay, río Guaral, río Chillón, río Rima, que es el que más daño hasta ahora ha ocasionado a lo que es el territorio de Lima. Después tenemos río Lurín y río Cañete. Después en el departamento de Ica tenemos el río Chincha, el río Ica, río Grande, río Ingenio, río Nazca. En Arequipa está el río Coya, Cotahuasi, Camana, Majes, Colca, Quilca, Siguas, Vítor, Chile y río Tambo. Esos son los ríos que van a desembocar, muchos de ellos en lo que va a ser el Océano Pacífico o en el Mar del Perú, y otros que son arreicos que no tienen desembocadura. Entonces, ahí estamos conociendo que todos los departamentos mencionados pertenecen a la zona costa. Entonces, ahí estamos hablando de la cuenca del Pacífico o vertiente del Pacífico. Ahora, tenemos la cuenca amazónica o del Atlántico, llamado muchas veces. ¿Por qué? Porque va a desembocar en lo que es el Atlántico. Ok, el río Mantaro vamos a encontrar justo ya en lo que es esta cuenca amazónica. Ya no comprende lo que es la cuenca del Pacífico, sino en la amazónica o bien está en la del Titicaca. Ahorita vamos a ver, no, está en la amazónica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el mapa del Perú, están los 24 departamentos. Esos 24 departamentos, la región Junín, también que comparte el río Mantaro, tiene parte de lo que es la selva central o selva baja en este caso, entonces va a haber lo que es la presencia del río Mantaro y ahorita vamos a ver, ¿no? Pero no incluyen lo que es la cuenca del Pacífico, sino en la cuenca amazónica o del Atlántico. Amazónica porque comprende toda la parte del Amazonas, de la selva del Perú y va a descender en lo que es el Océano Atlántico, ¿ya? Por eso recibe ese nombre. Ahora, lo que dice, los principales ríos están en la parte oriental del Perú. Si sabemos, lo dividimos en dos. Para la costa es la parte occidental y para la selva la parte oriental.
¿Ya? Esta cuenca o estos ríos van a nacer en lo que son los nudos de Pasco y Vilcanota en los Andes, ¿ya? Entonces, así como su mismo nombre dice, el nudo de Pasco empieza en Cerro de Pasco, ¿ya? A ver, y si vemos también en el mapa características de lo que es el territorio de Pasco, vamos a estar observando que es el lugar más frío y que presenta más nevados, ¿ya? Entonces no nos olvidemos de esa parte. Ahora, entonces ya sabemos, los ríos que empiezan que van a estar para la cuenca del Amazonas, pues empiezan en Pasco y Vilcanota. Son ríos de gran magnitud, son más profundos, sí son navegables. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona se va a dar lo que es más el comercio para que pueda haber este intercambio comercial de la sierra a la selva. Porque si vemos nosotros en reportajes, en documentales, pues la selva tiene lo que son comunidades nativas. Para que esas comunidades nativas lleguen lo que son los productos de la ciudad, pues ¿qué hacen? Llevan a través de los ríos y reparten, porque las comunidades nativas donde se ascienden cerca a los ríos para que puedan producir sus propios alimentos y solamente algunos de ellos puedan comprar o adquirirlos con el comercio que se da vía marítima, por decirlo así, incluyendo los ríos. ¿Ya? Entonces, esos ríos iban a ser navegables, son de un caudal regular, no son muy extensos porque si no también las viviendas se hundirían, habría más peligros en las comunidades y también para las embarcaciones que van por ahí. ¿Ya? Desaguan en el Gran Amazonas y el Amazonas es quien conecta con el Atlántico. ¿Ya? Entonces, esto va a ser el río principal. Todos tienen lo que es la unión en el río Amazonas, por eso el río Amazonas es más caudaloso y llega a conectarse con el Océano Atlántico. ¿Ya? Es la más extensa del continente peruano. Posee una densidad de lo que son las redes fluviales. Tiene una extensión de 950.000 kilómetros cuadrados que incluye la cuenca de Amarumayo, ¿ya? Naciente en las cumbres de Pasco y el nudo de Vilcanota, y el principal recolector, como les mencionaba, es el río Amazonas. ¿Cuáles son los ríos que conforman? Ahí vas a ver y ves, hijo, ahí está el río Mantaro, que pertenece a la cuenca o vertiente del Amazonas o Atlántico. Ahí está el río Amazonas, que es el principal. Si lo podemos ver, aquí está en esta formación de aquí. A ver aquí, ¿dónde estás? Aquí. El río Amazonas. Ese es, ¿eh? Entonces, ¿qué va a ser? Todos van a terminar aquí. De alguna u otra manera terminan en ese territorio y va a pasar hacia el Océano Atlántico. ¿Ya? Muy bien. El Amazonas, entonces, se forma en Nauta, tiene la confluencia del Marañón y el Ucayali. ¿Ya? Abarca el territorio 714 kilómetros. Esa es su medida. Después tenemos el río Ucayali que está por aquí, si lo pueden ver. Más abajito del Marañón está el río Ucayali, que es el que va a desembocar en el río Amazonas, ¿no? Ahí y se va a unir junto con el Marañón para que sus aguas recorran al Océano Atlántico. El río Ucayali es el más largo del Perú, tiene 3.000 kilómetros, se forma en el puerto de Atalaya. ¿Ya? Tiene confluencias del río Urubamba y el río Tambo. Después está el Marañón, que hablábamos de aquí, que va a ser que también forme el Amazonas. Es el más interdepartamental del Perú. Forma la mayor cantidad de pongos, en este caso. Destacan 2 ríos de potencial hidroeléctrico del Perú. Entonces, hidroeléctrico, ¿qué quiere decir? Es que la energía que nosotros usamos o usan los pobladores está hecha por la fuerza del agua, ¿ya? Entonces, por eso se dice
centrales hidroeléctricas del Perú. Después tenemos el río Guallaga. El río Guallaga está cerca al nudo de Pasco en Huánuco, ¿ya? Su afluente es el río Mayo y forma el Pongo de Aguirre. Después también tenemos el Tambo. El río Tambo se forma por la confluencia del río N y Perenne que se puede encontrar en la selva central. Después tenemos el río Urubamba, que nace en el nudo de Vilcanota y forma el Valle Sagrado de los Incas. Estamos hablando del territorio del Cusco, ¿ya? Junto al río Tambo estarían formando lo que es el río Ucayali, que también tiene la afluencia de este. Por eso dice, la formación de las cuencas son las corrientes que tienen los ríos y van a seguir formando otros ríos más largos y entonces esos van a llegar al océano Atlántico, ¿ya? Después tenemos el río N, que va a confluir con los ríos Mantaro y Apurímac. El Apurímac es considerado el curso más remoto del Amazonas, nace en Arequipa, donde se llama Orcullo, y luego Monigotes. Después, Mantaro. El río Mantaro nace en la laguna de Cococha, Pasco, y forma el valle del Mantaro, lo que sería la parte de la Sierra Central. Sus aguas son utilizadas en la central hidroeléctrica del Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centro de la sierra, lo que va a ser el departamento de Junín, también está rodeado por lo que son nevados. Los nevados tienen agua dulce y entonces eso va a favorecer a la central hidroeléctrica del Perú. Después tenemos lo que es las cuencas del Titicaca o la vertiente del Titicaca. ¿Ya? A estas vertientes van a desembocar todas en el lago Titicaca. Tiene un aproximado de 3.810 metros sobre el nivel del mar y está ubicada en el extremo norte de la meseta del Collao. Aquí está nuestro lago Titicaca en la imagen, con quien comparte Perú y Bolivia. Ya no tiene salida para ningún océano Pacífico, tampoco para el Atlántico, entonces aquí nomás va a terminar toda la afluencia de estos ríos. ¿Ya? Entonces, aquí en estas aguas, aunque no crean, se produce el intercambio comercial por lo mismo que está uniendo a dos países, ¿ya? Que le llaman la olla del Titicaca. ¿Por qué la olla del Titicaca? Porque no tiene salida y es como una olla que usa tu mamá para cocinar la sopa, ¿no? Ahí empieza, ahí termina, ¿ya? Tiene su origen en las alturas de las cordilleras de Carabaya y la Volcánica. Se localiza en la meseta del Collao, une Bolivia con Perú, tiene una extensión de 48.755 kilómetros. El principal colector es el lago Titicaca. No nos olvidemos, en lo que es en la cuenca del Amazonas, o en la vertiente del Amazonas, el principal colector va a ser el río Amazonas. En este caso aquí es el lago Titicaca, ¿ya? El tipo de cuenca es cerrada, endorreica y solamente desembocan en el lago Titicaca. No tiene otra salida. Ahora, ahí como ven, ¿ves? Se hace lo que es la actividad comercial por la misma existencia de las comunidades. En este caso, ¿qué comunidad está acá? Los urus, ¿ya? Los urus viven aquí en el lago Titicaca. Entonces, este lago es de tipo tectónico, tiene bastante presencia de placas tectónicas y está ubicado en la meseta del Collao a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando aproximadamente de la región Quechua o si no de la región Jalca, ¿ya? Entonces, ¿pertenece a qué países? A Perú y a Bolivia. Tiene un área, una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados. El lago Titicaca es navegable, es el más alto en el mundo y regula la temperatura de la meseta a la cual pertenece. Ahora, ¿qué ríos van a afluir o van a desembocar en el lago Titicaca? Ahorita vamos a ver. Está el río
Huancane, que todos van a estar en la que es la región Puno, o en caso de Desaguadero, que está entre Perú y Bolivia. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos viendo eso. Uno de ellos está el río Huancane, que está en la región Puno. Tiene su origen en el nevado de Oquecruz. ¿Ya? El nombre es de río Putina, que tiene 110 kilómetros. Otro va a ser el río Ramis, que acá podemos ver el río Ramis. ¿Ya? El río Ramis también está en la región Puno, en el Perú. Nace en los deshielos de Ninacuyo y de Ananea, con el nombre de río Carabaya. Tiene 320 kilómetros. Después tenemos el río Coata, que también va a estar en la región Puno. Nace en el nevado de Quilca, llamado Coata. Tiene la confluencia del río Lampa y del río Cabanillas. Tiene 170 kilómetros. Después está el Ilave, que nace en el cerro de Condirequena y tiene 170 kilómetros. Después tenemos la laguna de Suches y tiene 150 kilómetros. Después está Desaguadero, que sí está este río entre Perú y Bolivia, lo comparte. Tiene el origen, o sea, va a nacer del lago Titicaca y va a desembocar en el lago Popó de Bolivia. Entonces, ¿qué quiere decir? Nace en el Perú, en el lago Titicaca, y desemboca en lo que es el río de Popó en Bolivia. ¿Ya? Entonces hemos conocido un poco más de las cuencas, también de los ríos que los conforman. Ahora pasamos a nuestra práctica. A ver, chicos, ¿me avisan si se observa la pantalla? O chicas en este caso. Ya, ok, sí se observa. Gracias, Doris. Entonces, vamos a empezar a resolver nuestra práctica. ¿Ya? Les voy avisando. El FASTEL lo voy a subir a las 4 de la tarde, cosa que ustedes también terminan el otro curso que llevan pendiente. Y a las 4 estarían resolviendo su FASTEL. ¿Ya? ¿Les parece bien a las 4? ¿O antes lo programo el examen? A ver, chicos, ¿me responden? Chicas. Está bien, Miss. Ok, a las 4 entonces de la tarde programo el examen para que ustedes puedan desarrollar. Ya. La vertiente hidrográfica del Amazonas abarcaría aproximadamente el del territorio peruano. ¿Cuánto habíamos dicho que puede abarcar lo que es la vertiente hidrográfica del Amazonas? ¿Se acuerdan? ¿Nadie? A ver, lancen promedios. A ver, acá hay una. La C75. Muy bien, Doris. A ver, también nos habían dicho 44. No, es en este caso el 75%.
10%. Ya eso abarcaría lo que es la vertiente del Amazonas. Muy bien, nos dice, el departamento D es recorrido por ríos tanto de la vertiente hidrográfica del Pacífico como de la cuenca del Amazonas. A ver, ¿cuál será? ¿Cajamarca, San Martín, Tumbes, Lima o Tacna? A ver, chicos. A ver, aquí hay una respuesta. ¿Qué nos dice? Tumbes. Ok, Tumbes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Otra respuesta? Tumbes. A ver, nos dices Tumbes. ¿Quién me va a participar ya? Tania, Doris. Muy bien. Ah, no, Tania. Tania. A ver, Tumbes. Tumbes están, recordemos, en el lado de la cuenca del Pacífico. Y más que nada no va a chocar porque ahí todavía va a estar lo que es parte de la sierra y nosotros sabemos que lo que es en este caso en la cuenca del Amazonas va a comprender la selva. Tumbes no estaría entrando en lo que sería estos dos ríos que van a compartir. A ver, no había otra respuesta, nos decían Tacna. Tacna es el que sí va a compartir tanto con lo que es el Pacífico como también el Amazonas. ¿Ya? Tacna es la respuesta. Nos dice, el río Chira presenta un régimen, puesto que depende periódicamente del aporte pluvial en su cuenca alta. Estamos hablando que va a depender de las lluvias que haya, en este caso, en la sierra, ya para que aumente su caudal. No nos olvidemos de eso. El río Chira está en la cuenca del Pacífico. Entonces, presenta un régimen vacío, fluvial, irregular, arreico, torrentoso. Está fácil, ahí mismo te dice, presenta un régimen puesto que depende periódicamente. A ver, acá hay una respuesta. La C, fluvial. Arreico es que no tiene desembocadura. Ya no va, en este caso, no va a salir a ningún lado, solamente ahí se va a terminar el río. A ver qué nos dicen. A ver, a ver. A ver, chicos. Irregular.
Ajá, es irregular. Yo por eso les decía, ahí mismo está en la lectura. ¿Por qué? Porque el río Chira presenta un régimen que va a depender de las lluvias de la sierra para que aumente su pluvial, en este caso el caudal que tiene. Entonces es irregular. ¿Ya? Nos dice, el binacional río Tumbes. A ver, a ver. Cuando es regular es que mantiene la cantidad de agua que va a transcurrir. El caudal no va ni subir ni a bajar. Pero en este caso, el río Chira, si es que no hay lluvia, su caudal es bajo. ¿Ya? Y cuando sube, en este caso va a hacer que su caudal sí sea más navegable. En este caso va a permitir que sí haya presencia de más agua, abundante agua. Eso es cuando nos dice que es irregular. ¿Ya? El binacional dos naciones, Río Tumbes, cruza los cerros de Amotape, donde forma el llamado cañón de. ¿Qué cañón formará? Pato, Zapayal, Iscuchaca, Infiernillo, Rentema. ¿Qué cañón forma, chicos? A ver. Nadie. El río Tumbes se comparte con Ecuador, por eso dice binacional. Tiene dos nacionalidades, peruana y también del Ecuador, ecuatoriano. Zapayal, Miss. Ya, a ver, alguien nos dice Zapayal, a ver otra respuesta, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? A ver. Nos dice el cañón. Ok, nadie más lo confirma. Sí, hijas, forma el cañón de Zapayal. ¿Ya? Muy bien, nos dice, el río es el más de la vertiente hidrográfica del Pacífico. El río Santa es el más largo de la vertiente hidrográfica del Pacífico. El río Tambo es el más interdepartamental. El río Chira es el septentrional. El río Majes es el más caudaloso. El río Rímac es Arreico. El río Rímac no creo que sea Arreico, sí. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál es la respuesta?
A ver qué dicen ustedes, chicos. Acá hay una respuesta. A ver, ¿qué nos dices? La B, el río Tambo es interdepartamental. Ujú. Muy bien, el río Tambo es el interdepartamental. Muy bien, chicas. Interdepartamental es que va a compartir con varios departamentos, en este caso, todos los que pertenecen a la cuenca del Pacífico. Ya no todos, pero con algunos comparte el río Tambo. Muy bien. Ahora. Vamos a lo que es, dice, en la central hidroeléctrica de Huinco, una de las más importantes del departamento de Lima, se utiliza específicamente las aguas del río Supe, Fortaleza, Santa Eulalia, Guaura. En la central hidroeléctrica de Huinco, una de las más importantes del departamento de Lima, se utiliza específicamente las aguas del río Uy, uy, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Santa Eulalia. Muy bien, hija. Santa Eulalia es el río que va a formar esta hidroeléctrica de Huinco. Dice, el río Ucayali tiene como principal afluente al río, encontrándose este por su margen con qué río. A ver acá qué dice, a ver. Satipo, Pachitea, Putaya, Morona, Samiria. ¿Qué río nos dice? El río Ucayali. A ver. Principal río de afluente del río Ucayali. Satipo. En este caso no es Satipo, hija, es Pachitea. Ya, el Pachitea es el principal afluente del río Ucayali. Dice, la confluencia de los ríos Tambo y da la formación del río Ucayali. Eso lo mencionábamos. A ver, ¿qué afluentes tiene el río Ucayali? A ver, ¿alguien se recuerda? A ver, acá está. La D, Perené. No, no es el Perené. No, no es el Perené, chicas. Es el Urubamba. A ver, vamos a ver si me han dicho eso en la respuesta. Ajá, el río Urubamba es el principal confluente de Contambo y Urubamba para formar el Ucayali. Las ciudades de Tocache, Juanjuy, Bellavista y Picota son atravesadas por el río Guayaga, Mayo, Marañón, Morona, Pacaya.
A ver, ¿alguien sabe qué río pasa por ahí? Por esas ciudades, Puerto Cache, Juanjuy, Bellavista y Picota. El río Marañón, chicos, pasa por estas ciudades, Puerto Cache, Juanjuy y Bellavista. Sigamos. Dice, en la hoya hidrográfica del Titicaca, el río forma límite parcial con Bolivia. ¿Qué río formará el límite con Bolivia? Suches, Yabari, Azángaro, Coata, Ayaviri. A ver, hay una respuesta. Yabari. A ver, ¿será el Yabari? A ver, ¿qué es la única respuesta? Es el Yabari, chicas. Y chicos, Yabari. Sigamos. Muy bien, Dani, también está muy bien tu respuesta, Yabari. 11. ¿Cuál es el río más caudaloso de la vertiente hidrográfica del Pacífico? Si tomamos en cuenta su promedio anual. Entonces, este no va a variar mucho durante todo el año. A ver, muy bien, el río Rímac. Ese es el que... Muy bien, el río Rímac, chicas. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes ríos atraviesa los departamentos de Huánuco, San Martín y Loreto? Había un río que empezaba en lo que es Huánuco, en el nudo de Pasco. ¿Qué río era ese? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Nadie? Marañón, Pachitea, Perené, Cenepa, Guayaga. Marañón, nos dice aquí nuestra amiga. ¿Marañón será? A ver. A ver, Marañón. Perenne. No, es el río Guayaga, chicas. Río Guayaga. Ya, chicas y chicos, río Guayaga. Nos dice, no corresponde a las nacientes más alejadas del río Amazonas, la cordillera de Chila, las quebradas de Apacheta y Carhuasanta,
laguna de Choclococha y Rimachi, nevado de Choquecorao y Quehuiza. ¿Cuál no corresponderá a las nacientes más alejadas del río Amazonas? A ver, ustedes, ¿cuál dicen? A ver, ¿cuál será? En este caso es solo uno, la cordillera de Chile. ¿Ya? Pasamos a la siguiente página. ¿Qué nos dice la siguiente página? A ver, dice, el río Marañón es el más interdepartamental del Perú. Entre sus principales afluentes por la margen izquierda tenemos Morona, Samiria, Guayaga, Pastaza. Les voy ayudando con uno, que es el Guayaga. A ver, otro. ¿Cuál creen que es ustedes? A ver, ninguna respuesta, chicos. En este caso, a ver, vamos a descartar a Guayaga, a ver. La B. Nos dicen 2 y 3. No, sería la A. A ver, nos dijiste la A. A ver, ¿quién contestó? ¿Quién contestó? No, en ese caso sería la A. Morona y Pastaza. ¿Ya?
Huallaga es por la margen derecha, no es la margen izquierda. Sigamos. De las siguientes características, ¿cuáles corresponden al río Ucayali? Forman numerosas tipishkas en su recorrido meándrico, es de régimen notablemente irregular, es el segundo río de mayor curso del Perú. Está fácil. Solamente, a ver, ¿cuáles serán las respuestas? Pueden ser dos, puede ser una. A ver, ¿cuál creen que sea? ¿Respuestas? ¿Ninguna? A ver. 1 y 3. Muy bien, es el 1 y el 3, porque su no es de régimen irregular. ¿Ya? Dice, el río Mantaro sirve para establecer límites departamentales entre Junín y Ayacucho, Apurímac y Cusco, Ayacucho y Huancavelica, Apurímac y Junín. El río Mantaro, ¿entre quiénes establecerá límites? A ver, respuestas, chicos, respuestas. A ver, acá hay una respuesta. Ya está bien, no se preocupen, 1:15 terminamos. ¿Ya? Muy bien, hay que avanzar con las preguntas. A ver, ¿entre quiénes en este caso dividirá o establecerá los límites el río Mantaro? ¿Nadie? En este caso es la E, 1, 2 y 5. ¿Ya? Sigamos. No corresponde a los lagos o lagunas ubicadas en la región hidrográfica del Titicaca. Yarinicocha, Huañinmarca, Arapa. ¿Cuál no corresponde a los lagos de la hidrográfica del Titicaca? La 2. Huañinmarca. Muy bien, hija. La 2. ¿Dónde está? Solo 2. Sigamos. El río Desaguadero tiene entre sus características o particularidades ser binacional y limítrofe. Llega a ser efluente del lago Titicaca, o sea, llega a surgir del lago Titicaca. Es el segundo río de mayor curso en el departamento de Puno. A ver. En este caso es 2 y 3, ¿ya?
Ser binacional sí es binacional, pero no es limítrofe. Ya, porque eso no es el río que separa a Perú y a Bolivia. A ver, ya es 1:15, chicos, entonces estarían entrando con su otro curso, ¿ya? Entonces ahí nos quedamos en la pregunta 18. Ok, chicos, cuídense. Tupanin cama, cuídense con todos. A las 4 es el fastest, no se olviden. Tupananchika, mamis, cuídate. Tupanin cama, chicos. Tupananchikama, mis. Tupanin cama, el de ayer. O en inglés, ¿no? Goodbye. Muy bien, chicos, cuídense.